el ex congresista de la República y abogado constitucionalista Luis Roel Alba. Señor, bienvenido, Dios les bendiga. Muy buenos días. ¿Cómo está Grecia? ¿Cómo está Juan Diego? Gracias por estar en su programa y un saludo a todos tu audiencia que siempre sé que están conectados y son bastante leales a su programación. Cuénteme un poco, sé que usted es muy siempre preciso en temas constitucionales, vamos a hablar de Betsy Chávez en un instante, pero ¿cómo le toma esta asunción de mando de Abelardo de la Espriella allá en Colombia luego de 4 años de Gustavo Petro? Yo creo que es bastante importante, sobre todo porque en el caso del gobierno de Gustavo Petro se había un poco entorpecido las relaciones con Estados Unidos y por ende también había entorpecido la lucha contra el narcotráfico. Y que no es una lucha de solo Colombia, es de toda la región. Y nosotros tenemos una frontera compartida con Colombia en donde el narcotráfico ha estado donando por parte del gobierno de Estados Unidos helicópteros, pertrechos y demás para un poco contrarrestar. Y ahora que tenemos por un lado a Keiko Fujimori y por otro a Abelardo en Colombia, se pueda lograr este trabajo conjunto para una lucha en común, que es el narcoterrorismo, que es en verdad un problema que nos involucra a ambos países y que creo que con el apoyo de Estados Unidos se va a poder enfrentar mucho mejor. Ahora, ¿esto también de alguna manera trae algún vínculo para con el Perú? Porque se ha estado hablando mucho de lo que está promoviendo la bancada de Ahora Nación, impulsada también por Ruth Luque. ¿Qué ha hecho? Está buscando que se le cite a Carlos Spa como canciller para que responda por qué ha propuesto y ha tenido la iniciativa de incluir nuevamente al Perú, o nuevamente no, de incluir al Perú en las redes internacionales de criminalidad también relacionadas con el narcotráfico. A ver, Juan Diego, acá hay que ver los dos aspectos. Por el lado constitucional, de lo que le corresponde al Poder Ejecutivo, al Gobierno, Sí. Y por otro, lo que le corresponde al Congreso y la Cámara de Diputados. Empezamos por lo segundo. Lo que ha hecho Ruth Luque es una de las competencias que tenemos que ya toda la ciudadanía conocer, le va a corresponder exclusivamente y de manera excluyente a la Cámara de Diputados. Citar, interpelar y censurar ministros. Lo que ha hecho Ruth Luque es, por suerte, no una interpelación, sino una invitación a que el canciller exponga la política de relaciones de la Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores en relación con Estados Unidos y esta política que quiere implementar de la seguridad, que es una seguridad que nos involucra a todos y que nos interesa a todos. Por otro lado, ¿cuál es la competencia exclusiva también y excluyente del gobierno? La política exterior. Claro. Y Cancillería puede, países, para poder mejorar la situación de la defensa internacional de nuestro país. Y por ese lado, creo que ambos están cumpliendo sus funciones. ¿Cuál sería un abuso, tal vez, en este caso, si se dirá posteriormente, que tras la invitación se genera una interpelación solo en base a cómo se está llevando la política exterior? Y una interpelación que luego sería una censura de manera arbitraria, lo cual no creo, porque vamos, cómo están conformadas las bancadas y los grupos dentro de la Cámara de Diputados. Claro. Están prácticamente en una situación de igualdad. Y el único que quiebra esa igualdad es un partido que en unos casos es centro-derecha, en otros centro-izquierda, que es buen gobierno. Él va a ser el que va a definir al final si una interpelación se convierte luego en una censura más adelante o si se le permite a ciertas posiciones un poco arbitrarias, por no decir totalmente arbitrarias. Pero, bueno, yo quisiera aquí señalar y puntualizar que si bien es cierto, es parte de las competencias, hay de alguna manera una ideología detrás que es el antiimperialismo, ¿no? Exactamente. Hay una repulsión a todo aquello que intente venir de los Estados Unidos y más aún de un republicano como lo es Donald Trump. ¿Cómo debería de allí sopesar porque Ruth Luque no lo puede ni disimular, ¿no? O sea, ¿cómo puede sopesar aquello, cómo puede equilibrar tanto su rol político como disminuir sus ambiciones ideológicas que en estos momentos el país necesita fluidez, más ahora que se necesita también combatir la inseguridad ciudadana? Yo creo que primero Ruth Luque es una persona, creo que inteligente para poder darse cuenta de que una cosa es solicitar información y que explique cuál es la posición política del Estado peruano en relación con otros países y en relación a su política exterior de un grupo específico político, sino de todos los grupos políticos que representan el país, porque lo que beneficie a todo el país va a beneficiar a sus votantes que votaron por ella, a los que votaron por su partido, a sus votos de Cusco, porque ella es de Cusco también. Entonces, todo eso debe tenerlo en cuenta, de que no es que nos estamos hipotecando, nos estamos vendiendo a una ideología extranjera, sino que más bien se está buscando entablar relaciones
generar una buena vecindad, como se denomina en lo que es la sociedad internacional, entre nuestros países vecinos, países que invierten en nuestro país, y generar estas relaciones que mejoren no solo la imagen del país, que durante los últimos años ha estado bastante golpeada, sino también mejorar la imagen en cuanto a lo que puede ser el país de acá en adelante. Claro. Así es. Ahora, tenemos por aquí los comentarios. Ahora no siga diciendo que Castillo es inocente. Sería el colmo. Bueno, pues tengo una mala noticia para nuestra querida audiencia. La presidenta Claudia Sheinbaum, y lo acabamos de escuchar hace algunos minutos atrás, dentro de todas las cosas que ha dicho a propósito de ese salvoconducto para la señora Chávez, es que ellos van a seguir con la defensa del presidente Pedro Castillo. Es decir, que no les va a ser suficiente el salvoconducto de Chávez, sino que ahora están buscando también la libertad y probablemente también darle asilo político a el expresidente Pedro Castillo. ¿Cómo tomas tú esta situación? ¿Es favorable para el país y sobre todo es favorable para la institucionalidad de nuestro país? Creo que acá estamos viendo dos temas. Primero, lo que es lo relacionado al salvoconducto otorgado en la madrugada de hoy a Betsy Chávez y que ahora ya está en camino a México. Y otro lado, la posibilidad de indulto, gracias presidencial, a Pedro Castillo. Sobre lo primero, volvemos, es una competencia o no un salvoconducto. Acuérdense que en el gobierno pasado, cuando se dio el tema de la Heredia, también pidieron un asilo político, se lo concedió Brasil y se le otorgó el salvoconducto. Se le dio en ese momento porque la relación que había con el presidente de Brasil era muy cercana al del presidente de turno de ese entonces. Por lo tanto, es una decisión política que asume el costo político el canciller. En este caso, Carlos Spa, con el caso de Betsy Chávez. En ese sentido, yo creo que ha tenido dos finalidades. La primera finalidad que está aspirando es mejorar las buenas relaciones y restablecer las relaciones con México. Bien. ¿Por qué? Porque tenemos que fortalecer la Alianza Pacífico. La Alianza Pacífico se ha visto entorpecida su funcionamiento de hace buen tiempo. Ahora, perdóname que te interrumpa aquí. Estas relaciones bilaterales de las que tanto se habla, tengo entendido yo que al momento de resquebrajarse era netamente comerciales, necesitas también tener el apoyo diplomático. Acuérdense que las embajadas tienen dentro de la embajada su agregado tanto cultural como económico, que justamente busca establecer estas líneas de gestionar inversiones, por ejemplo, en el caso peruano en México y las de México en el Perú. Ok, entonces Y al establecer estas relaciones diplomáticas puedes atender estas oficinas tanto en México por el caso peruano y en México en el caso de nuestro país. Y eso es muy importante porque también una de las grandes críticas que se ha tenido es de que algo que hizo bien el segundo gobierno de Alan García fue justamente esta alianza del Pacífico que reunía a diferentes países, entre ellos Perú y México, y se había visto fortalecido porque una cosa es negociar de manera individual con la Unión Europea, con Estados Unidos, y otra cosa es negociarlo como un bloque. Okay. Eso te fortalece a nivel internacional. Yo creo que lo están viendo por ese lado. Y lo segundo, que tenemos muchos temas. Si viene el niño costero, si viene lo que ya ha señalado el ministro Dyer, tenemos que reformular toda la infraestructura de la salud, la seguridad ciudadana, la defensa de nuestros intereses a nivel nacional, etc. Y poner el tema de Betsy Chávez, que es un tema que en verdad, dentro de los temas importantes, es lo menos importante, era mejor sacarlo de agenda, porque además también evitas que sea un caballito de batalla político de sectores de la izquierda. Ok, pero Luis, si ese es el tenor, entonces también mañana más tarde hay que darle la libertad a Castillo, porque de la misma forma me saco un tema de la agenda y elimino un caballito de batalla dentro de la política. Porque ahí hay un tema importante. En el caso Castillo, por eso, perdón, en el caso sí, en el que es justo el mismo tema, que era el Instituto Castillo, o gracia presidencial que le puede dar a Castillo, no se le puede dar. No hay normativa que le permita, en la situación actual de Pedro Dultaba o le da una gracia presidencial, él iba a estar cometiendo delitos, porque la normativa no le puede, como está regulado en la actualidad, no le puede otorgar un indulto. No cumple los requisitos y tampoco le puede dar una gracia presidencial porque tampoco los cumple. En ningún caso, si se quiere modificar esa normativa, tendría que ser el Congreso, que lo haga. A ver, y tanto que buen gobierno que dice que lo quiera hacer, que sería un favor político, que lo plantee y asuma ese costo político él. Ok, pero estamos en el Perú. ¿Ok? Y se ha sabido a través de reportajes periodísticos que la defensa del señor Castillo ha estado intentando elaborar ciertos documentos en materia de salud para probar de alguna u otra manera su deterioro de salud, que no existe, ¿no? No existe porque muy a comparación, por ejemplo, del señor Toledo, que es evidente, ¿no? A mí tampoco me gusta Toledo, yo creo que el señor Toledo tiene muchos actos de corrupción alrededor de él, pero de que es evidente su deterioro en esta... Un informe médico de Castillo diciendo que solo necesitaba para su dolor de espalda un colchoncito para la paciente, con eso estaba mejor que todos nosotros. Viva Perú. Exacto, una crema para el dolor y ya está.
lo cual te demuestra de que técnicamente ese indulto gracias presidencial ya se estaba cayendo. Pero ¿no consideras que esta posición del gobierno puede aperturar la puerta para que ahora la defensa de Castillo, con todas las artimañas que necesite, cree el panorama perfecto para que sí se cumpla a cabalidad la normativa y se diga, ok, ahora sí cumplimos todos los requisitos, presentamos el indulto, bueno, la gracia presidencial está un poquito más lejos, presentamos el indulto humanitario y Keiko Fujimori termine aceptándolo? Mira, para que suceda eso, para el indulto humanitario, sí o sí tendría que haber una condena. Tendría que él aceptar, Renunciar a su apelación. a su defensa. Para lo cual, Castillo, que quiso dar un golpe de Estado que le salió mal, etcétera. Para ello, yo creo que la defensa de Castillo, y pensando en su futuro político, no lo va a aceptar. O que la tercera instancia determine que él es culpable. Es decir, puede él renunciar en segunda instancia o puede esperar que pase tercera instancia y el Tribunal Constitucional diga, eres culpable. Como digo, tiene que agotarse justamente todas las vías para recién optar por el tema del indulto. Podría ser cuestión de tiempo, entonces, nada más. Pero dudo mucho porque, vuelvo a repetir, tendría que también en ese tiempo Castillo, su salud, verse desquebrajada y obviamente esto ya se ha demostrado que un informe que se ha dado hace unos meses nada más, un mes y algo, a un informe que pueda hacer a fin de año, tendría que, no sé, tener una enfermedad bastante grave y creo que donde está recluido no tiene otra persona de salud le pueda dar un informe favorable a su requerimiento. Si se lo hiciera, acuérdense que también se puede, en la Comisión de Gracias, solicitar un peritaje médico. Y si no lo hiciera, sí podemos tener ciertas sospechas de esa Comisión de Gracias. Yo creo que Castillo, a diferencia de Betsy Chávez, es un tema de que no va a proceder, va a seguir su curso, va a seguir defendiéndose él, su inocencia política y jurídica en la vía judicial, y eso se va a resolver en su momento. Yo creo que no es ya un tema que le genera a México. México dice, sí, yo creo en su inocencia, yo voy a pelear por su justicia. Contarle a un abogado, ¿no? Si quieres y crees en la justicia, utiliza el debido proceso. Ponle un abogado que lo defiende en la segunda instancia y en las instancias que vengan más adelante. Bien. Y punto. Pero yo creo que llega con Perú. Sí, a partir de noviembre del 2025. Exactamente. Eso significa que el único tema que estaba ahí dando vueltas era Betsy Chávez, la única... y un tema muy político, ¿ah? Bueno, a mí sí no me termina de... Créame, a mí también, porque yo creo que... La espina en la garganta, yo sinceramente. sigo pensando y creo, y no sé si lo habrá hecho al final el canciller de Cela en el gobierno de Gerí, si hizo no la pregunta o la denuncia ante la OEA sobre la mala utilización de los asilos políticos y si la OEA puede luego, a través de un consejo de todos los estados, poder determinar en qué momento los asilos son viables y en qué momentos los asilos están siendo mal utilizados para que las personas que estén procesadas o ya condenadas lo utilicen para garantizar la impunidad. No, y además, si mal no recuerdo, durante el gobierno de José Gerí, el caso de amonestación a Betsy Chávez, porque ella estaba desde su asilo político haciendo campaña a la mamá, claro, que también estaba lanzándose para el Congreso. Por ello mismo, yo creo que hay que preguntarle, si ustedes tienen la oportunidad, sería bueno, si formalizó o no ese pedido ante la OEA y en qué situación está. Claro. ¿Para qué? Para que lo retome el canciller Spa y impulse este debate, que es necesario zanjarlo y poner que el Estado peruano no acepta, como está hoy planteado los asilos políticos, en que se utilice para garantizar la impunidad de condenados, procesados, que lamentablemente se ha mal utilizado. Acuérdense, no es el único caso que hemos tenido, porque en su momento, cuando se van en Heredia, fuera lo que ha pasado ahora último con lo resuelto por el Tribunal Constitucional por su esposo Ollantumala, pero en su momento era una persona que se había escapado de la justicia. Entonces, no es el único caso de Chávez. México ya no podría decir, yo lo voy a asiliar. No, discúlpeme, señor Sheinbaum, no se puede porque la OEA ha dicho que los asilos no son cuantos en estos casos. Ok, muy bien. Es una medida sensata, ¿no? Pero claro, va a tomar tiempo y no aplica para lo que ya hoy en día existe. Claro, es que lo malo es de eso, ¿no? Nosotros siempre somos reactivos no preventivos. Sí, definitivamente. En estas situaciones. Ahora, una chiquita, porque son las 10:53 de la mañana. Indira Wilca, la hija de Pedro Wilca, ahora parlamentaria de Ahora Nación, ha presentado un proyecto, es el primero, de hecho, en presentarse dentro del Parlamento, para la obligatoriedad del trabajo presencial en el Pleno, en las cámaras y en las comisiones. A ver, creo que ese es un
un tema debatible. Por un lado, hay ciertas personas que dicen los congresistas tienen que trabajar de manera presencial. De hecho, hemos visto a un Luis Dyer que ha dicho se acaba el trabajo remoto en el Ministerio de Salud. Pero por otro lado, entendemos que el mundo ha cambiado, ¿no? Que hoy la digitalización, la tecnología permite que tú puedas también tener otro... En el periodo que yo estuve 2021, conjuntamente con Tito Columbus, que ahora creo que también es diputado por Popular, y con otros congresistas más, Otto Guiovich, presentamos iniciativas legislativas para reformular el reglamento del Congreso de esa época, en donde se implementó la virtualidad. ¿Con qué objetivo? Estábamos en la pandemia. El Congreso no podía sesionar, las comisiones no podían instalarse. Particular. Un contexto totalmente diferente al actual. La pandemia nos imposibilitaba en ese momento estar cerca, poder trabajar de manera conjunta y por ende, para respetar las reglas de salubridad, teníamos que trabajar como en todas las entidades públicas a distancia, de manera virtual. Y se hizo esa reforma pensando en eso. Tanto es así que en el reglamento anterior del Congreso unicameral se tenía como para la utilización de las sesiones virtuales o la participación virtual de los congresistas, la excepcionalidad. ¿Qué pasó? Que como sucede siempre en nuestro país, sobre todo en la función pública, que con los reglamentos de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y el Congreso, el reglamento del Congreso bicameral se iba a modificar. Lamentablemente, eso lo han jalado del reglamento anterior para mantener esta situación de la virtualidad. ¿Qué genera? Situaciones como la que hemos visto en el último sesión del Pleno de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que la excongresista Lady Camones diga que están viendo el fútbol. Y por eso no había quórum, no había presencialidad. O peor, que se filtren audios de personas, congresistas, que están en otra cosa, de vacaciones. No, y además congresistas que están votando, ya sea en abstención, a favor o en contra, y no saben ni siquiera qué es lo que están sesionando. Exacto. Yo creo que sí puede... Claro, hay situaciones que te obligan a la excepcionalidad. Por ejemplo, uno está, pongamos, ¿no?, un diputado de una región. Que una región, no por ejemplo, la regla. Esa es la situación y que tenga que estar sustentado. Muy bien, yo sustento y que ese informe de sustento sea público, no solo para el Congreso, sino también para todos los ciudadanos. Porque acuérdense que también había informes de congresistas cuando han hecho su demanda de representación que tenían fotos trucadas y todo lo demás. Acuérdense del caso Salaverry. Bueno, muchas gracias Luis Roel Alba por habernos acompañado.